cuando Calderón llega y empieza a apoderarse como cabeza visible del crimen organizado en nuestro país, empieza a organizar los territorios de tal forma que pues la alianza con el cártel de Sinaloa le beneficiará. Pero ya el cártel de Sinaloa tenía muchos problemas con Estados Unidos, porque Estados Unidos ya estaba presionando muchísimo a Felipe Calderón, desde Vicente Fox, evidentemente, después de las fugas del Chapo. Ya Estados Unidos había puesto sus ojos en el cártel de Sinaloa y era insostenible que Calderón siguiera siendo la cabeza líder de este cártel. Ya había pasado su tiempo, ya había aprovechado mucho tiempo desde el 2006 al 2010, habían hecho bastante. En tan poco tiempo destruyeron el tejido social, hicieron una guerra de exterminio que sirvió por un lado para el control social, por el otro lado para abiertamente controlar el negocio de la droga, y no solo de la droga, sino de todos los agregados del crimen organizado, secuestro, extorsión, levantes, todas estas lacras de la delincuencia organizada que se dispararon a partir de la guerra de exterminio lanzada por Felipe Calderón. Entonces, la presión de Estados Unidos era mayúscula. Era insostenible que el cártel de Sinaloa siguiera siendo el cártel del gobierno, o que el gobierno siguiera siendo el cártel de Sinaloa. No importa si pone uno, no se altera el resultado en cualquiera de las dos cosas. Y entonces Calderón sabía que era importante empezar a hacer una transición del cártel de Sinaloa, del poderío del cártel de Sinaloa, que es un cártel que nace en los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, y que ya era su momento de hacer una transición. Entonces, pensando en que era muy probable que en el 2012 tuviera que entregar el PAN el poder al PRI, no porque perdiera uno o ganara el otro, simplemente acuérdense que estas transiciones son transiciones pactadas. No son transiciones democráticas como nos quisieron hacer pensar que Zedillo es un demócrata porque permitió a Fox llegar a la presidencia. No, eso es una falacia. Vicente Fox es un personaje que forma parte del proyecto salinista neoliberal, al igual que Ernesto Zedillo y que, por supuesto, Felipe Calderón y lo que vino después, que era Enrique Peña Nieto, pensando en que iba a haber de nuevo una entrega de estafeta al PRI, porque además ya estaba el plan bien estructurado de las televisoras, de los medios de comunicación, en la construcción de un personaje que viniera, por un lado, a seguir administrando al crimen organizado de una forma mucho más abierta, mucho más latente, como lo inaugura Felipe Calderón en la presidencia, y por el otro lado, con todas estas misiones de las reformas estructurales que significaban la entrega completa, como al final sucedió, de nuestra industria petrolera y el desmantelamiento abierto y completo de la Comisión Federal de Electricidad, que son los proyectos que el presidente desmantela en estos primeros 4 años de gobierno y que celebramos mucho con la nacionalización y la compra de las plantas a Iberdrola, y que aquí hemos abundado sobre este tema. Bueno, justamente al verse presionado Felipe Calderón por Estados Unidos con respecto a que el Chapo tenía que ser entregado a Estados Unidos, ya que era insostenible, fíjense ustedes, es un plan muy perverso, pero es un plan muy bien armado, porque justamente conforme la guerra de exterminio avanzaba y el cártel de Sinaloa le servía a Calderón para beneficiarse económicamente, evidentemente. Hay que recordar que García Luna era el que llevaba la lana a Los Pinos, después fue Osorio Chong, Navarrete Prida que es un pederasta, es un come niños, pero también es un narcotraficante porque él le llevaba el dinero a Peña a Los Pinos, fue Navarrete Prida, después Osorio Chong, ya pasó a la Secretaría de Gobernación esta parte del beneficio de dinero. En el sexenio de Calderón, quien le llevaba el dinero a Calderón del crimen organizado era García Luna, porque él empezó con el negocio, él invita a Calderón y a toda la estructura de seguridad a entrar a ese negocio del narcotráfico. Bueno, entonces cuando sucede esta parte de que ya había mucha presión de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa había servido además para deshacerse de manera muy sangrienta
de otras células pequeñas del crimen organizado y, por supuesto, de los contrarios. ¿Cuáles eran los contrarios? Pues los Zetas, los Caballeros Templarios, el Cártel del Golfo, diferentes otros cárteles. Recordemos que en el país hay aproximadamente 16 cárteles de la droga, ¿sí? Lo que Calderón hizo fue integrarse al Cártel de Sinaloa, ser su cabeza visible, que no era el Chapo, era Felipe Calderón, y posteriormente controlar desde la jefatura de este cártel de la droga, controlar a todos los demás. El ejército servía para poner a las presas, servía para dar pitazos de dónde se encontraban y llegaba el cártel de Sinaloa y los ejecutaba y los mataba. Así, en caliente les disparaba. Las emboscadas tan famosas durante el sexenio de Calderón, que usted a lo mejor en algún momento escuchó, eran eso. El ejército ponía a los contrarios del cártel de Sinaloa y el cártel de Sinaloa los ejecutaba, los masacraba. Esa fue la dinámica que Calderón trazó junto con García Luna para que el cártel de Sinaloa tuviera el control y el dominio del crimen organizado y de la droga en nuestro país. Cuando ya llega el momento de hacer este cambio, pensando en que Peña Nieto era el próximo presidente, trazan un plan, porque el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene que ubicarse en la historia política del país como un cártel de transición y como un cártel transeccional, que iniciaba con Calderón, pero que iba a fortalecerse como nunca otro durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Mientras el cártel de Sinaloa seguía siendo útil para Calderón en los primeros 4 años de gobierno, se seguía beneficiando del dinero, pero ya con una presión extranjera fuerte con respecto al Chapo, Felipe Calderón entonces hace un doble juego, una doble jugada muy perversa. Ocupa el cártel de Sinaloa, pero al mismo tiempo nace con el asesinato de Nacho Coronel, que fue un asesinato clave para el nacimiento de este cártel transeccional llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo que sucede ahí es que empieza a crecer. Mientras los otros cárteles combatían al cártel de Sinaloa y el ejército ayudaba al cártel de Sinaloa a exterminar a los otros cárteles de la droga, mientras estos estaban en la matazón y nosotros estábamos en medio de esa guerra y éramos daños colaterales, mientras se desaparecían a miles de personas, mientras se secuestraban a miles de personas, mientras se sembraba el infierno en nuestro país, el cártel Jalisco Nueva Generación, a partir del asesinato de Nacho Coronel, empieza a resurgir. Y nadie se dio cuenta. Querida audiencia, nadie se dio cuenta, ni la inteligencia estadounidense, ni los propios inteligencia de nuestro país se dio cuenta que estaban haciendo un cártel poderosísimo, que iba creciendo de forma a pasos agigantados en nuestro país, comiéndose territorios sin que nadie se diera cuenta.